Hola, muy buenos días a todos los asistentes. Bienvenidos a este seminario virtual preparatorio para las pruebas escritas de la convocatoria de directores regionales ICBF. Esta es una convocatoria para el acceso a un empleo de libre nombramiento y remoción. Es un proceso de selección bastante particular, ya que no busca proveer un empleo de carrera administrativa, sino por el contrario, un cargo que desempeña funciones de naturaleza gerencial y por lo tanto se diferencia de los típicos procesos de selección a los que estamos habituados. Por ello vamos a profundizar el día de hoy en las reglas más importantes de este proceso de selección, con miras a preparar las pruebas escritas que se aplicarán el próximo domingo 3 de marzo del 2024. Antes de entrar en materia, yo me presento, mi nombre es Sebastián Monsalve, hago parte del equipo de Construyendo Méritos. Somos una institución dedicada a la formación para el acceso a la función pública y en esta ocasión, como les mencionaba, vamos a ocuparnos de esta convocatoria de directores regionales ICBF, que podríamos decir que en conjunto con las convocatorias para los niveles directivos del SENA, específicamente de directores y subdirectores, es quizá la convocatoria más importante del país para este tipo de empleos de naturaleza gerencial. La idea de hoy es que tengamos unas mayores bases, unos mejores elementos para afrontar esas pruebas escritas que presentaremos el próximo domingo 3 de marzo del 2024. Y esto lo vamos a ver a través de algunos ejemplos de aquellos conocimientos y aquellas competencias que serán evaluadas en las pruebas escritas, teniendo en cuenta la naturaleza del empleo, las funciones específicas que se desempeñan en este empleo, entre otros elementos. Yo les pido disculpas por las dificultades que tuvimos para iniciar esta conferencia. Ya digamos que ha quedado todo solucionado. Les damos la bienvenida y les agradezco si me confirman, por favor, a los asistentes que están en vivo, que por favor nos indiquen si está todo bien con el audio, con las diapositivas y con el video para poder dar inicio a esto que nos convoca el día de hoy. Muchas gracias a quienes respondieron. Con ello entonces damos inicio. Vamos a ver a continuación las fases de esta convocatoria para que repasemos esta parte formal del paso a paso de este proceso de selección. Vamos a enfocarnos en cuáles son las pruebas que se aplicarán en esta convocatoria y vamos a detenernos obviamente en la prueba de conocimientos, competencias y aptitudes para finalmente algunas recomendaciones de cómo prepararse. Vamos a hablar de las fases, porque este es un proceso de selección muy particular. Recordemos que las inscripciones se agotaron ya en el mes de diciembre del 2024. Estas inscripciones están cerradas para este punto. Lo mismo la posibilidad de aportar documentos, que solo se podía hacer durante esa fase de inscripciones. De allí debemos tener en cuenta que el ICBF contrató a la Universidad Nacional de Colombia en calidad de operador del proceso de selección. A nuestro juicio es una universidad bastante apropiada para este tipo de concursos de méritos, porque la Universidad Nacional pues, es la universidad pública más importante de Colombia y porque le da un manto de transparencia a este proceso de selección y asimismo de calidad en los instrumentos de selección. A la Universidad Nacional le corresponde esta primera fase de verificación de requisitos mínimos, cuyos resultados vimos publicados el pasado 4 de febrero del 2024. La verificación de requisitos mínimos es la revisión de los documentos que cada uno de ustedes aportó durante las inscripciones, contrastados con los requisitos mínimos del empleo de director regional, que usualmente son título profesional, título de especialista y una cantidad de meses de experiencia. Aproximadamente hay 3 tipos de empleos que están siendo convocados de director regional o 3 grados específicamente. Para que afinemos esta información, son grado 9, grado 18 y grado 19. Allí los requisitos varían un poco. En el caso del grado 9, que es para los departamentos de Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada,
los requisitos para el grado 9 son título profesional y 44 meses de experiencia profesional relacionada. Para el grado 18, que es en la gran mayoría de los departamentos, los requisitos son título profesional, título de posgrado y 56 meses de experiencia profesional relacionada. Y finalmente el grado 19, que es para los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bogotá, Santander y Valle del Cauca. Y los requisitos son profesional, especialización y 60 meses de experiencia profesional relacionada. Lo que hizo la Universidad Nacional en esta fase era revisar los documentos que cada uno de ustedes aportaron durante las inscripciones y verificar si efectivamente cumplían con los requisitos que acabo de mencionar. ¿Por qué es importante conocer, digamos, esta fase o estas reglas tan básicas? Porque no solamente yo debo buscar cumplir con los requisitos mínimos del empleo, sino excederlos precisamente de cara a las pruebas no escritas y específicamente para la prueba de valoración de antecedentes. Si bien en este punto nosotros no podemos incidir en el puntaje que vamos a obtener en la prueba de valoración de antecedentes porque ya aportamos los documentos y no los podemos actualizar, sí es importante conocer cómo será ese modelo de evaluación de los instrumentos de selección. Tenemos entonces que la verificación de requisitos mínimos es esa primera fase que aplica la Universidad Nacional de Colombia en su calidad de operador del proceso de selección y de allí hay dos posibles resultados. Admitidos o no admitidos continúan en concurso o no continúan en concurso. Las personas que resultaron admitidas al proceso de selección serán llamadas a la aplicación de pruebas escritas, mientras que quienes resultaron no admitidos no continúan en el proceso de selección. Las personas admitidas entonces serán llamadas a la aplicación de la prueba escrita de conocimientos, competencias y aptitudes. Esta es una prueba escrita que está integrada por tres diversos componentes o por diversos componentes y se aplica en una misma jornada, obviamente es una sola prueba con varios componentes y a partir de allí también hay un momento eliminatorio, porque en esta prueba los concursantes deben obtener un puntaje mínimo para poder continuar hacia los otros instrumentos de selección o pruebas que son la prueba de valoración de antecedentes y la prueba de entrevista. Estas son las tres pruebas que se establecieron para esta convocatoria de directores regionales ICBF. Con el conjunto de estas tres pruebas, el mismo ICBF consolida los resultados en una terna de elegibles. Y allí es donde empezamos a ver diferencias significativas con los regímenes de carrera administrativa. Porque en los regímenes de carrera administrativa no hablamos de terna de elegibles, sino de lista de elegibles que se construye en estricto orden de mérito. Es decir, quien ocupa la primera posición es quien obtiene el mayor puntaje en las pruebas y así sucesivamente. En este caso se consolidan los resultados en una terna de elegibles. ¿Esto qué quiere decir? Que la terna de elegibles va a estar integrada obviamente, y valga la redundancia, por tres ciudadanos que ocupen las tres primeras posiciones o los tres mayores puntajes en el acumulado de las pruebas. Los demás puntajes no van a ser parte de esta terna de elegibles y se consolida una terna que se va a remitir al respectivo gobernador departamental, pues es a este a quien le corresponde la elección del futuro director regional ICBF. Digamos que hay una norma legal que indica que en este tipo de dependencias o el director de este tipo de dependencias debe ser seleccionado por el respectivo gobernador departamental y por ello se da este procedimiento particular. El ICBF remite los resultados del concurso en una terna de elegibles para que el gobernador departamental seleccione a quien le corresponda o a quien desee o a quien considere más apropiado para el desempeño del cargo, independientemente de la posición en la terna. Es decir, el gobernador puede elegir a la persona que haya obtenido el mayor puntaje, la segunda posición o el tercer mejor puntaje. Es indiferente, no tiene la obligación de elegir a quien ocupa la primera posición o a quien obtuvo el mayor puntaje. Esta designación
se comunica al director general del ICBF, a quien le corresponde efectuar el nombramiento. Este es el paso a paso del proceso de selección para directores regionales ICBF. Tenemos entonces que es un concurso de méritos para la provisión de un empleo de libre nombramiento y remoción. Y cuando nosotros vamos a ver las bases de esta convocatoria, encontramos la aclaración de que la misma no concede derechos de carrera administrativa, porque precisamente se trata de un empleo de libre nombramiento y remoción que se provee mediante el sistema de concurso público de méritos. Vamos a ver cuáles son las pruebas que se van a aplicar, ya las mencionamos, pero vamos a hacer algunas aclaraciones adicionales. Tenemos la prueba escrita de conocimientos, competencias y aptitudes. Esta es la prueba más importante de este proceso de selección. ¿Más importante en qué sentido? Primero, en que es eliminatoria. Esto quiere decir que yo debo obtener un puntaje mínimo de 65 sobre 100 para poder que me sean calificadas las demás pruebas. Y es la más importante, pues es la que mayor peso porcentual tiene en el conjunto de pruebas con el 60%. Esto hace que es la prueba para la cual yo me debo preparar esencialmente. Adicionalmente, se aplicará una prueba de valoración de antecedentes. Esta es una prueba que se aplica casi que en todos los procesos de selección de este tipo del país. En esta prueba se asigna una puntuación a la formación académica y a la experiencia que sean adicionales a los requisitos mínimos. Hace un momento vimos cuáles son los requisitos mínimos de los empleos, pero cuando yo me presento a este tipo de procesos de selección, debo buscar exceder los requisitos mínimos, ya que esto me va a hacer una diferencia en el resultado global del concurso de méritos. Nosotros en este punto no podemos incidir en el resultado de esta prueba, salvo que haya un error de la universidad e interpongamos una reclamación y cambie nuestro puntaje, pero no podemos aportar nuevos documentos, no podemos actualizar estudios. Por ejemplo, si finalicé recién en el mes de enero una especialización y quisiera aportarla, no va a ser posible, ya que las normas del concurso lo prohíben o no lo permiten. En esta prueba de valoración de antecedentes, entonces me asignan una puntuación a esos requisitos, a la formación académica y a la experiencia que excede los requisitos mínimos del empleo al cual me postulé. Reiteramos, no podemos incidir en esta prueba para este punto, pero es importante conocer qué es lo que se evalúa en esta prueba para efectos de comprender bien cuál es el resultado posible que voy a obtener, y cuando sea divulgado el resultado, pues también comprender cómo fue que llegó la Universidad Nacional a ese resultado. Es una prueba, la prueba de valoración de antecedentes, que tiene un peso porcentual significativo. Usualmente esta prueba oscila entre el 15 y el 20%, pero en esta ocasión se le está dando una puntuación del 25%. Eso quiere decir que dentro del diseño del concurso se está privilegiando la experiencia, se está privilegiando la formación adicional de los concursantes. Y finalmente, se aplica una prueba de entrevista. Esta prueba de entrevista es una prueba que usualmente se aplica de forma grupal entre grupos de 3 y 5 concursantes, a quienes se les pone un caso o se les indica un caso, una serie de casos o situaciones laborales que se podrían enfrentar siendo directores regionales, para observar cómo la resuelven, y estará calificada por una pluralidad de jurados. Esta entrevista es presencial y, al igual que las pruebas escritas, se realizarán en la capital de departamento de cada uno de las regionales que están siendo ofertadas. Recordemos que son 32 direcciones regionales que corresponden a los 32 departamentos del país, sumado al Distrito Capital de Bogotá, para un total de 33 cargos de directores regionales que fueron ofertados en este proceso de selección. Esas son entonces las 3 pruebas que se aplicarán. Vamos a ver a continuación entonces algunos ejemplos de evaluación. Nos vamos a detener en este sentido en la prueba escrita de conocimientos, competencias y aptitudes, para tratar de desentrañar qué es lo que busca evaluar esta prueba.
Muy bien, ¿qué evalúa? Vamos a ver que en este tipo de procesos de selección hay unos elementos comunes. Aquí en este caso no nos han divulgado aún una guía informativa que nos indique claramente ejes temáticos a evaluarse, pero tenemos, digamos, la experticia para reconocer qué es lo que se evalúa en este tipo de concursos públicos de méritos, también de acuerdo con el acto administrativo de convocatoria que fue divulgado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y también que encontramos en la página web de Meritocracia, creada por la Universidad Nacional de Colombia para gestionar este proceso de selección. Vamos a resaltar cuáles son los componentes que se evaluarán en esta prueba. Primero, conocimientos básicos de la función pública. Siempre en todo concurso público de méritos se evalúa un componente de conocimientos básicos de la función pública y allí encontraremos una gran cantidad de componentes. Quizá lo más básico de esto sería la constitución política, conocimientos básicos de la estructura del Estado de una parte y de la parte dogmática o de los principios y derechos constitucionales. Recordemos que desde la perspectiva de los estudios constitucionales, la constitución política nuestra está dividida en dos partes. Una parte dogmática, que es donde se estipulan los valores, los principios, los derechos constitucionales, que es esa primera parte que me indica a mí cuáles son los principios del Estado colombiano, cuáles son los derechos fundamentales, cuáles son los derechos de segunda generación y los derechos de tercera generación y los mecanismos de protección de esos derechos. Y adicionalmente está dividida en otra parte que es la parte orgánica, ya la parte de estructura del Estado, de cómo están conformadas las ramas del poder público, cómo se eligen, cómo se relacionan entre sí, etcétera. Este es un conocimiento básico que yo debo preparar para las pruebas escritas porque siempre me van a evaluar componentes de la constitución política, específicamente en este tipo de procesos de selección. Por ello, es importante preparar esa parte básica de la Constitución. También vamos a encontrar una serie de conocimientos que pueden ser evaluados en este componente de conocimientos básicos de la función pública. Allí vamos a encontrar función administrativa, derecho de petición y de acceso a la información, atención al ciudadano, etcétera, etcétera. Hay unos conocimientos que son, digamos que, transversales a la función pública que debe evidenciarlos todo servidor público y específicamente cuando hablamos de cargos del nivel directivo. Debemos tener en cuenta que la exigencia en las pruebas escritas y específicamente en los conocimientos que se evalúan incrementa en la medida en la que se está en un grado superior jerárquico dentro de la función pública. Es decir, es más exigente, obviamente, una prueba para el nivel profesional que para el nivel asistencial. Los conocimientos serán, digamos que más exigentes o lo que se evaluará tendrá un grado mayor de exigencia o de dificultad. Con mayor razón en el nivel directivo, ¿cierto? Los conocimientos que se evaluarán serán, digamos, más amplios, eso por una parte, pero también serán más especializados, las preguntas serán más difíciles porque se espera que se evidencien conocimientos más sólidos, que la persona que ocupe ese cargo de director regional ICBF conozca, comprenda muy bien el funcionamiento general del Estado. Entonces, este es el primer componente que resaltamos, conocimientos básicos de la función pública que ustedes deben preparar. Vamos a ver el segundo componente, conocimientos básicos y misionales del ICBF. Digamos que este es un asunto fundamental o un conocimiento fundamental que ustedes deben preparar de cara a las pruebas escritas. Comprender muy bien cuáles son esos fines misionales del ICBF y cómo se desarrollan, es decir, lo sustancial y lo procedimental. Es bastante o es fundamental tener este conocimiento de qué es lo que hace el ICBF y cómo lo hace, ¿cierto? Cómo es la estructura orgánica de la entidad, cuáles son las dependencias, qué hacen cada una de estas dependencias, etcétera. Entonces, allí tenemos un segundo componente que hemos resaltado, conocimientos básicos y misionales del ICBF. Vamos a resaltar este tercer componente y es conocimientos funcionales del empleo de director regional.
Miren que nosotros nos estamos postulando a un empleo del cual ya podemos conocer el manual de funciones. Este manual de funciones del empleo de director regional es de obligatoria consulta para ustedes, porque allí me van a dar mucha información que me va a aterrizar muy bien qué es lo que yo debo preparar para las pruebas escritas, y esto les sirve a ustedes no solamente para este tipo de empleo, sino para cargos de carrera administrativa, para otras convocatorias de naturaleza gerencial. Yo debo comprender muy bien cuál es el propósito del empleo y cuáles son las funciones que se desempeñarían en ese empleo. Tercer componente que resaltamos, conocimientos funcionales del empleo de director regional. En un momento vamos a visualizar cuáles son esos conocimientos o vamos a visualizar el manual de funciones para resaltar de él cuáles son esos conocimientos que yo debo preparar. Vamos a ver ahora que hay un cuarto componente que recomendamos preparar. Competencias comportamentales que todo servidor público al servicio del Estado debe evidenciar. Hay unas competencias que son comunes a todos los niveles jerárquicos. Recordemos que la función pública en Colombia está jerarquizada, ¿cierto? Jerarquizada, digamos, en un sistema de niveles en el cual encontramos el nivel asistencial en un grado básico, con unas exigencias que son mínimas para ingresar a este tipo de empleos, usualmente título de bachiller con cierta experiencia, y de allí los niveles jerárquicos van incrementando su exigencia. Viene el nivel técnico, estamos hablando específicamente del régimen general de carrera administrativa, que se relaciona también con este tipo de empleos de libre nombramiento y remoción. Luego viene el nivel profesional y ya ahí vienen niveles directivos, asesores. Nosotros para este tipo de empleos nos estamos postulando a un empleo del nivel directivo. Igual, al tratarse de un empleo del nivel directivo, yo debo evidenciar competencias comunes de todo servidor público, como por ejemplo, trabajo en equipo, como por ejemplo, atención al usuario y al ciudadano, etcétera, competencias que están reguladas en el decreto 1083 del 2015. Este es otro componente que resaltamos, que ustedes deben preparar de cara a las pruebas escritas que se aplicarán en esta convocatoria de directores regionales y CBF. Y finalmente, este es el otro componente que ustedes deben preparar. Y vamos a ponerlo entre comillas, preparar, porque ustedes deben preparar, fortalecer esencialmente los conocimientos. Estas competencias que, es decir, este componente de competencias comportamentales no es un componente que sea tan fácil de preparar como si lo es los conocimientos. Es decir, yo puedo fortalecer mis conocimientos sobre constitución política estudiando. No sucede lo mismo con las competencias comportamentales, pero eso lo vamos a ver en un momento con un ejemplo. Muy bien. Recomendación: comprender bien el contenido funcional del empleo. Cuando nosotros nos postulamos a un empleo, sea un empleo de carrera, un empleo de libre nombramiento y remoción, como en este caso, yo debo comprender muy bien qué es lo que hace este empleo dentro de la entidad a la cual me estoy postulando. Y para ello hay un documento muy apropiado que es el Manual de Funciones del Empleo. Este es el Manual de Funciones del cargo de director regional. En este caso tomé el del grado 19, pero las funciones son iguales o similares. Vamos a ver entonces que el propósito de este empleo es el siguiente: dirigir la implementación del servicio público de bienestar familiar en su respectivo departamento, de acuerdo con las directrices de la Dirección General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en el marco de la garantía de derechos de los niños, niñas, adolescentes, familias y comunidades, con el fin de lograr la protección integral de la primera infancia, la niñez, la adolescencia y el bienestar de las familias colombianas. Miren que el eje de lo que hace el bienestar familiar está enfocado a esta última parte: primera infancia, niñez, adolescencia y familia. Esto se manifiesta en una diversidad de funciones, por ejemplo, las funciones de adopción, por ejemplo, las funciones de restablecimiento de derechos, por ejemplo, las funciones relacionadas con el sistema penal para adolescentes, pero bueno, lo vamos a ver acá.
Ahora vamos a ver las funciones del empleo de director regional, una por una porque nos interesan. Dirigir la realización de las actividades estratégicas, misionales, técnicas, administrativas y jurídicas de la regional de conformidad con las instrucciones impartidas por la Dirección General y cada una de sus dependencias. Paréntesis. Miren que este cargo de director regional está bajo el cargo del director general del ICBF, es decir, no hay una autonomía para el desempeño del cargo. Se deben seguir las directrices, las políticas institucionales, entre otras. Es un cargo de libre nombramiento y remoción. En teoría, las personas que finalmente van a ocupar estos cargos de libre nombramiento y remoción podrían ser declaradas insubsistentes porque es una competencia del director general, pero en este caso, al tratarse de un cargo provisto mediante concurso de méritos, pues la carga motivacional del director general para remover a una de las personas nombradas producto de este concurso de méritos debe ser exhaustiva, es decir, debe haber motivos graves y fundantes para remover a una de las personas que ocuparán estos empleos de cuenta de este concurso de méritos. Es decir, sí puede haber una declaración de subsistencia de las personas que finalmente sean nombradas, pero tendría que haber unos motivos graves y fundados para tomar este tipo de decisiones, porque precisamente lo que se busca allí con este tipo de concursos de méritos es limitar la discrecionalidad para conformar estas entidades del Estado y para seleccionar a las personas del nivel directivo. Segunda función, liderar la implementación en coordinación con la Dirección General de la Política Pública para la Protección Integral de la Primera Infancia, la niñez, la adolescencia, el bienestar de la familia y el desarrollo del sistema de responsabilidad penal para adolescentes y demás asuntos de naturaleza misional en el respectivo departamento, en lo que sea competencia del ICBF. Tercera función, liderar el funcionamiento efectivo del Sistema Nacional de Bienestar Familiar con las entidades del nivel departamental y o municipal y brindar asistencia técnica para su operación en coordinación con la dirección del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y en los términos señalados en el decreto 936 del 2013 y demás normas que los modifiquen, adicionen, sustituyan o deroguen. Cuarta función, liderar la implementación, difusión y retroalimentación de los lineamientos técnicos formulados por la Dirección General del Instituto en materia de protección integral de la primera infancia, niñez, adolescencia, familias y comunidades colombianas en el respectivo departamento. Quinta función, coordinar y controlar y monitorear la operación de los centros zonales y sus puntos de atención. Miren un concepto básico que ustedes deben comprender acá. ¿Qué es un centro zonal? ¿Qué hace? ¿Cómo se crean? Etcétera. Implementar los lineamientos jurídicos y de representación judicial formulados por la Oficina Jurídica Asesora del ICBF. Séptimo, ejecutar y hacer seguimiento de los recursos financieros para la operación de los programas de protección integral de la primera infancia, niñez, adolescencia, familias y comunidades colombianas en el respectivo departamento de conformidad con la delegación que le otorgue la Dirección General. Liderar la supervisión de la ejecución de los programas para la protección integral de la primera infancia, niñez, adolescencia, familias y comunidades colombianas que se adelanten en el respectivo departamento. Promover la realización de los procesos requeridos de recaudo y de gestión del talento humano competentes a la dirección regional. Miren que tenemos unas funciones que son misionales, ¿cierto? Que hacen parte de lo que hace el ICBF, pero el director general en esa función o en ese rol el director regional, en ese desempeño de un cargo del nivel directivo, va a tener que desempeñar funciones de naturaleza gerencial o, digamos, propias del nivel directivo, y entre ellas la coordinación del talento humano. Entonces, no solamente yo debo evidenciar conocimientos relacionados con los fines misionales del ICBF, sino conocimientos que cualquier empleado del nivel directivo de cualquier entidad del Estado debe evidenciar, entre ellos talento humano, ¿cierto? Situaciones administrativas,
derecho disciplinario, por ejemplo, tienen funciones disciplinarias los directores regionales, entre otros. Liderar la prestación de asistencia técnica a los gobiernos departamentales y municipales en materia del servicio público de bienestar familiar. Articular y coordinar en los departamentos, distritos y municipios con las autoridades tradicionales de organizaciones étnicas reconocidas en cumplimiento de lo establecido en la Ley 21 de 1991, que aplica a los grupos étnicos, y demás normas que la modifiquen, adicionen, sustituyan o deroguen en lo atinente a la competencia del ICBF. Adoptar y coordinar la aplicación de las políticas de servicio y atención a cargo del ICBF formuladas por la Dirección de Servicio y Atención en la Dirección Regional y en los centros zonales. Promover la mejora continua y la innovación para fortalecer la calidad de los servicios y gestión del instituto en el respectivo departamento. Establecer y hacer seguimiento de sus metas, planes de acción, indicadores y plan de compras y contratación en coordinación con las dependencias competentes de la Dirección General. Dirigir la implementación, mantenimiento y mejora del sistema integrado de gestión en coordinación con la Dirección de Planeación y Control de Gestión. Perdón. Liderar la atención de las peticiones y consultas técnicas relacionadas con asuntos de competencia de la regional. Allí vemos un conocimiento que también debe evidenciar casi que cualquier servidor público, pero en este caso hay asuntos allí que son particulares de este tipo de cargos y son derechos de petición, quejas, reclamos, sugerencias, consultas, etc. Aprobar y presentar informes de seguimiento y gestión de los procesos de su cargo y las demás funciones. Allí tenemos las funciones del director regional ICBF. También el manual de funciones me va a indicar unos conocimientos básicos o esenciales. Digamos que aquí no se agotan todos los conocimientos que me van a evaluar en las pruebas escritas y yo debo tomar estos conocimientos a modo de sugerencia. Leyes, decretos y normas vigentes que rigen su actuar directivo, política pública de bienestar familiar, código de infancia y adolescencia, administración pública, sistema de gestión y calidad institucional. Digamos que son conocimientos que están definidos en términos muy generales, muy abiertos, y a partir de ello yo debo ir a lo específico, es decir, debo buscar los subtemas que están detrás de estos conocimientos y prepararlos, ¿cierto? Por ejemplo, en código de infancia y adolescencia yo tengo un montón de subtemas que yo debo comprender allí muy bien. En administración pública también, en sistemas de gestión y calidad institucional. Allí hay una gran cantidad de subtemas que yo debo comprender, conocer de cara a las pruebas escritas. Me van a indicar también que hay unas competencias comportamentales que yo debo preparar o que posiblemente me van a ser evaluadas, que son aprendizaje continuo, orientación a resultados, visión estratégica y liderazgo efectivo. Aunque en las comunes también están orientación al usuario y al ciudadano, compromiso con la organización, trabajo en equipo, adaptación al cambio, y en las competencias propias del nivel directivo están planeación, toma de decisiones, gestión del desarrollo de personas, pensamiento sistémico y resolución de conflictos. Miren que cuando vamos a ver las especificaciones del empleo, encontramos que es un empleo demandante. Es decir, yo debo estar muy preparado para este empleo. Debo estar muy preparado no solamente en relación a los conocimientos básicos de la función pública, a los conocimientos propios del nivel directivo, a los conocimientos misionales del ICBF, sino que también yo debo estar muy preparado en relación a las competencias comportamentales que acabo de mencionar. Vamos a ver ahora unos ejemplos, y es precisamente este uno de los puntos más importantes que nos convoca el día de hoy. Los ejemplos nos permiten a nosotros siempre preparar mejor unas pruebas escritas de esta naturaleza. Yo no solamente debo procurar estudiar, es decir, estudiar directamente leyes, doctrina, artículos, libros. No solamente en eso consiste el estudio. Yo siempre debo buscar ejercitarme en el modelo de evaluación que me voy a encontrar en las pruebas escritas, específicamente cuando son preguntas de selección múltiple con única respuesta. Es decir, habituarme a este modelo de evaluación. Vamos a ver entonces algunos ejemplos rápidamente.
Situación número 1. Este ejemplo es sobre estructura del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Un grupo de ciudadanos conforma una veeduría ciudadana para vigilar las políticas públicas en materia de primera infancia en sus municipios. Con el tiempo concluyen que la presencia del ICBF es baja en consideración a su población de primera infancia, por lo cual solicitan al alcalde municipal perdón, que dé creación a un centro zonal. Responda a las preguntas 1 a 3. Pregunta número 1. La solicitud de creación de un centro zonal dirigida al alcalde es 1. Apropiada, pues es este quien hace la solicitud formal ante el director del instituto. B. Apropiada, pues el alcalde municipal es competente para dar apertura a centros zonales municipales. C. Inapropiada, pues la apertura de un centro zonal no es competencia en ninguna instancia del alcalde municipal. D. Apropiada, pues son varias instancias que pueden dar apertura a un centro zonal, entre ellos el alcalde municipal. Perdón. Vamos a ver algo. Las funciones del ICBF en el nivel municipal, distrital y local se cumplen mediante centros zonales. Aproximadamente el ICBF cuenta con 209 centros. Esto fue la última vez que verificamos. Puede que para este momento sean más, sean menos. Los centros zonales del ICBF pueden tener influencia en uno o varios municipios que hacen parte de un mismo departamento y excepcionalmente podrán intervenir en municipios de departamentos distintos. El área de su influencia puede ser definida por el director regional competente. Vamos a ver entonces que los centros zonales son una unidad básica dentro del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Vamos a ir a la pregunta número 2. En un momento vamos a resolver cada una de estas preguntas o ítems. En la creación de un nuevo centro zonal, el director regional al cual pertenecerá eventualmente el centro tiene competencia para A. Dar apertura al centro por sí mismo. B. Efectuar un estudio de viabilidad del centro. C. Solicitar ante el director general la apertura del centro. D. Presentar al consejo directivo la solicitud de apertura del centro. Me disculpan un segundo, voy a servirme un vasito con agua, ya vengo. Les voy a dejar con esta tercera pregunta, ya los acompaño en su lectura. Les pido disculpas por la interrupción. Cuando uno trabaja, digamos, en horas y horas a la semana como docente capacitador, hay veces se desgasta un poco la voz y si le sumamos temporada de gripa, se complica un poco, pero bueno, ya estamos aquí con ustedes. Vamos a leer esta tercera pregunta y vamos a hacer la retroalimentación de cada una de estas preguntas. Los ciudadanos están interesados en que el nuevo centro zonal tenga influencia en varios municipios, aunque uno de los municipios hace parte de otro departamento. Esta opción es A, inviable, pues los centros zonales solo pueden tener cobertura en un mismo departamento. B, inviable, pues los centros zonales no pueden tener cobertura más allá de un territorio municipal. C, viable, pues excepcionalmente los centros zonales pueden tener cobertura en diversos departamentos. D, viable, pues los centros zonales por excelencia están adscritos a una serie de municipios independientemente de los departamentos en que se encuentren.
Allí tenemos entonces 3 preguntas que se derivan de un supuesto inicial. Cada una de estas preguntas es de selección múltiple con única respuesta, es decir, en la evaluación yo voy a seleccionar solamente una de las opciones de respuesta. Este es un modelo que ha sido construido por el ICFES para la evaluación y que se ha tomado no solamente en el régimen general de carrera administrativa, sino en otra serie de procesos de selección también para cargos de naturaleza directiva, como en el pasado alcaldes locales de Bogotá, como los concursos públicos de méritos de regímenes especiales de carrera administrativa, como la evaluación hoy en día que se prevé para el examen de estado de idoneidad para abogados, seguirá este mismo modelo de evaluación. Por eso lo traemos como un modelo de evaluación sugerido. Aún estamos a la espera de que se divulgue más información por parte del ICBF, pero en todo caso, creemos que a este se va a circunscribir el modelo de evaluación que nos encontraremos en las pruebas escritas. Vamos a ver ahora cuál es la retroalimentación de cada uno de estos ítems. Recordemos primero cuál es el supuesto inicial. Miren que esta metodología tiene estas características. Un supuesto es un caso hipotético inicial que yo debo dar por cierto en cada uno de sus elementos. A partir de este supuesto se desprenden una pluralidad de ítems o preguntas, en este caso 3 en total. Yo debo resolver cada uno de esos ítems que también están construidos bajo la metodología de selección múltiple con única respuesta. Entonces, retomamos el supuesto y de ahí resolvemos cada uno de los ítems. Un grupo de ciudadanos conforme una veeduría para vigilar las políticas públicas en materia de primera infancia en sus municipios. Con el tiempo concluyen que la presencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es baja en consideración a su población de primera infancia, por lo cual solicitan al alcalde municipal que dé creación a un centro zonal. Vamos a ver entonces. Ya leímos las preguntas, vamos una por una. La solicitud de creación de un centro zonal dirigida al alcalde es, y allí la clave de respuesta sería la C. ¿Por qué? La C sería inapropiada, pues la apertura de un centro zonal no es competencia en ninguna instancia del alcalde municipal. Si bien el alcalde municipal puede eventualmente solicitar al ICBF que dé impulso a un centro zonal dentro de su territorio, este funcionario no tiene competencia para crear uno nuevo. La forma jurídica en que se crean nuevos centros zonales está dispuesta en la resolución 1616 de 2006, que es una norma interna del ICBF y que les recomiendo consulten, pues es básica para estos efectos. Pregunta número 2. En la creación de un nuevo centro zonal, el director regional al cual pertenecerá eventualmente el centro tiene competencia para C. Solicitar ante el director general la apertura del centro. Acabamos de leer, digamos, la retroalimentación de la primera pregunta que nos va a responder también esta segunda. La competencia para dar apertura a un nuevo centro zonal recae en el director general del ICBF. Para este tipo de situaciones, el director regional es quien debe elevar ante el director general la solicitud de apertura de un nuevo centro zonal, siguiendo lo dispuesto en la resolución 1616 de 2006. Y finalmente, pregunta número 3. Los ciudadanos están interesados en que el nuevo centro zonal tenga influencia en varios municipios, aunque uno de los municipios hace parte de otro departamento. Esta opción es viable con la clave de respuesta C, pues excepcionalmente los centros zonales pueden tener cobertura en diversos departamentos. Si bien los centros zonales son dependencias adscritas a regionales del ICBF, las cuales a su vez corresponden a territorios departamentales, excepcionalmente estas podrán ejercer influencia sobre una pluralidad de municipios mediante la concertación entre los directores de las regionales involucradas, acuerdo que a su vez se oficializará mediante resolución emitida por la dirección regional donde se establece el área de influencia. Allí tenemos entonces un primer ejemplo. Este ejemplo corresponde al eje temático o al posible eje temático, estructura del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Vamos a ver un par de ejemplos adicionales. Situación número 2.
Una infante es abandonada en la plaza de mercado de una ciudad capital de departamento. La policía de infancia y adolescencia conduce a la menor a un sitio de cuidado temporal e informa de la situación ante el defensor de familia, quien ubica a la menor en un hogar sustituto como medida de restablecimiento de derecho provisional. El defensor de familia logra establecer que la menor se encuentra en estado de desnutrición, pero no logra determinar quiénes son sus padres ni su identidad. Transcurridos 6 meses de estar la menor en un hogar sustituto y citados sus familiares de conformidad con el procedimiento administrativo de restablecimiento de derechos, ninguno acude a la Defensoría de Familia. Ante estas circunstancias, el defensor de familia, mediante resolución, declara la adoptabilidad de la infante. Vamos a resolver las preguntas 1 a 3. En estas circunstancias, con la resolución, A, se deberá enviar el trámite al juez de familia para su homologación. B, produce de manera inmediata la pérdida de la patria potestad de sus padres. C, se deberá divulgar por un canal de información para que los interesados manifiesten oposición. D, se deberá continuar con la búsqueda de sus padres por 6 meses más y de no lograrse confirmar la decisión de adoptabilidad. Miren que aquí ya pasamos a lo técnico, ¿cierto? Ustedes como directores regionales, ¿por qué tienen que conocer esto? Porque precisamente esto es lo que hace el ICBF, es decir, es una parte muy importante de lo que hace el ICBF. Entonces ustedes deben preparar estos conocimientos de forma amplia. Estamos hablando de adopción, el eje temático adopción. Pregunta número 2. El defensor de familia remite la resolución a la registraduría para solicitar la inscripción del menor en el libro de varios y en el registro civil del menor. La entidad contará con un término para hacer la inscripción de A 2 días, B 10 días, C 2 meses, D 15 días. Una pregunta que evalúa una habilidad básica que es la memoria. No todas las preguntas que me van a incluir a mí en una prueba escrita de este tipo evalúan memoria. Evalúan esencialmente comprensión, evalúan otro tipo de habilidades del pensamiento que son más complejas que la memoria, pero en este caso, memoria, ¿cierto? Yo tengo que recordar términos. Pregunta número 3. Una vez actualizado el registro civil del menor con la anotación de adoptabilidad, el defensor de familia deberá A, remitir la historia de atención al Comité de Adopciones de la Regional. B, comenzar con el proceso de valoración de postulantes para adopción. C, remitir la historia de atención a una institución con programa de adopción autorizada por el ICBF. D, remitir al menor a un centro de adopción público-privado en un término que no podrá exceder de 6 meses. Vamos a ver la retroalimentación de cada uno de estos ítems. Primera pregunta. En estas circunstancias, con la resolución, la clave de respuesta sería la B. Produce de manera inmediata la pérdida de la patria potestad de sus padres. En el caso mencionado en el trámite de restablecimiento de derechos, no se hace presente la familia, por lo cual no se presenta oposición en ningún momento. En este tipo de circunstancias, la situación de adoptabilidad del menor no requiere homologación del juez de familia y los padres perderán la patria potestad sin necesidad de trámites administrativos adicionales. Pregunta número 2. El defensor de familia remite la resolución a la registraduría para solicitar la inscripción del menor en el libro de varios y en el registro civil del menor. La entidad contará con un término para hacer la inscripción de 10 días. Expedida la resolución de adoptabilidad sin que requiera homologación, deberá solicitarle la inscripción en el libro de varios y en el registro civil del menor de edad de manera inmediata a la ejecutoría. La registraduría del Estado Civil deberá garantizar que esta anotación se realice en un término no superior a 10 días a partir de la solicitud del defensor de familia. Pregunta número 3. Una vez actualizado el registro civil del menor con la anotación de adoptabilidad, el defensor de familia deberá, clave de respuesta A, remitir la historia de atención al Comité de Adopciones de la Regional. Una vez hecho el trámite de actualización del registro civil del menor, el defensor de familia deberá remitir la historia de atención del menor al Comité de Adopciones de la Regional, quien será la competente en principio para asignar una familia adoptiva al menor,
decisión que también podrá ser tomada por una institución privada que cuente con programa de adopción autorizado por el ICBF. En todo caso, es deber del funcionario surtido el trámite ante registraduría remitir el caso del menor al comité de adopciones. Estamos hablando de trámite administrativo de adopción. Tenemos un caso de una menor abandonada y ¿qué debe hacer el ICBF en estas circunstancias? Allí tenemos entonces un ejemplo que corresponde al eje temático de adopción. Ya hablamos del componente de conocimientos. El componente de conocimientos es el más importante de las pruebas escritas, es el que en mayor grado será evaluado, pues este tipo de empleos o en este tipo de empleos se privilegian los conocimientos sobre otro tipo de competencias laborales como competencias comportamentales y como aptitudes. En este caso, dentro de esas competencias que se evalúan adicionales a los conocimientos, vamos a resaltar las competencias comportamentales generales y específicas del nivel directivo. Es decir, todo servidor público, dependiendo del nivel jerárquico al cual esté adscrito, debe evidenciar unas competencias comportamentales que pueden ser generales o que pueden ser específicas del nivel jerárquico al cual se encuentra adscrito o al cual se está postulando. En este caso, nosotros debemos evidenciar unas competencias que son generales de todo servidor público y unas competencias que son específicas del nivel directivo y las vamos a ver en este momento. Miren, yo les voy a enseñar cómo comprender, cómo conocer esas competencias. Vamos a consultar el decreto 1083 del 2015. Eso es un decreto que es compilatorio para la función pública, es un decreto que regula una gran cantidad de materias en relación a la función pública, entre ellas las competencias comportamentales que todo servidor público al servicio del Estado debe evidenciar, y esas las encontramos a partir del artículo 2.2.4.7, aunque realmente encontrarlo por numeración la norma en este decreto tan amplio es difícil. Simplemente control F y buscamos lo que queremos buscar. ¿Cuáles son esas competencias comunes independientemente del nivel jerárquico? Es decir, estas competencias las debe evidenciar tanto una persona que se desempeñe en el nivel asistencial como técnico, profesional, directivo o asesor. Son compromiso con la organización, trabajo en equipo, adaptación al cambio, aprendizaje continuo, orientación a resultados, orientación al usuario o al ciudadano. Vamos a ver brevemente una definición. Trabajo en equipo es la capacidad de trabajar con otros de forma integrada y armónica para la consecución que quiere con el equipo, metas institucionales. Hay unas conductas descriptivas, cumple los compromisos que adquiere con el equipo. Yo no sé si ustedes han conformado equipos de trabajo en el cual, y esto es muy latino, ¿cierto? Digamos que esto es muy colombiano, muy latino. Cuando estamos, digamos, distribuimos funciones en un equipo de trabajo y llega una persona y dice, el perro se me comió la tarea, ¿cierto? O este tipo de excusas así como que a veces son tan habituales digamos, en nuestra cultura. Esto es una falta de capacidad o una falta o una carencia de esta competencia en algún grado cuando se acude a este tipo de excusas que no son ciertas, ¿cierto? O cuando habitualmente yo incumplo con las obligaciones pactadas en el marco de compromisos de trabajo en equipo. Otra definición o otra conducta asociada a esta competencia. Asume su responsabilidad como miembro de un equipo de trabajo y se enfoca en contribuir con el compromiso y la motivación de sus miembros, planifica las propias acciones teniendo en cuenta su repercusión en la consecución de los objetivos grupales. Por ejemplo, si en la distribución de funciones los demás miembros del equipo de trabajo se van a atrasar si yo no entrego un insumo, pues es algo que yo debo advertir en la planificación de mi trabajo, y si lo hago es una evidencia de que poseo esa competencia de trabajo en equipo. Es una competencia muy importante hoy en día dentro de las organizaciones y dentro de ellas, dentro de las entidades estatales, así como lo es, por ejemplo, la atención al usuario y al ciudadano, ¿cierto? Es una competencia muy importante. Vamos a leer su definición.
se considera a esta competencia como la capacidad de dirigir las decisiones y acciones a la satisfacción de las necesidades e intereses de los usuarios y de los ciudadanos de conformidad con las responsabilidades públicas asignadas a la entidad. También hay allí unas conductas asociadas a esta competencia, por ejemplo, gestiona recursos para mejorar la productividad. Bueno, esta hace parte de orientación a resultados. Orientación al usuario y al ciudadano, conductas asociadas, valora y atiende las necesidades de las peticiones de los usuarios y de los ciudadanos de forma oportuna, reconoce la interdependencia entre su trabajo y el de otros, establece mecanismos para conocer las necesidades e inquietudes de los usuarios y ciudadanos. Pero además de esas competencias que son comunes a todos los niveles, hay unas competencias que son específicas del nivel directivo. Son visión estratégica, que las vimos ahora en el manual de funciones, liderazgo efectivo, planeación, toma de decisiones, gestión del desarrollo de las personas, pensamiento sistémico. Sin más preámbulos, vamos a aterrizar esto con un ejemplo para que logremos comprender mejor qué es lo que se evalúa en ese componente de competencias comportamentales. No se denominan competencias comportamentales, pero es lo que les van a evaluar ustedes en ese componente de las pruebas. Vamos a verlo con un ejemplo. Lea atentamente el siguiente enunciado y responda las preguntas 1 a 3. Vamos a verlo. Un grupo de personas constituye una veeduría ciudadana en relación a los servicios que presta la entidad. A partir de las actividades de la veeduría, a la entidad le ha correspondido absolver constantemente derechos de petición y ser involucrada en procesos judiciales. A partir de la veeduría se logra evidenciar que hay algunos aspectos de los servicios que pueden ser mejorados, ante lo cual comunica al equipo directivo la necesidad de implementar una estrategia de racionalización de trámites y servicios. Allí tenemos. Pregunta número 1. Ante los empleados de la entidad, usted opta por informar A, que habrá cambios significativos en su trabajo hacia el futuro. B, la necesidad de implementar cambios para mejorar, por lo cual todos deberán hacer un aporte. C, los errores que han venido cometiendo este tipo de tiempo y los ajustes que se deberán hacer hacia el futuro. Cambiamos el chip totalmente frente a lo que estábamos viendo hace un momento. Aquí ya no me evalúan conocimientos, sino competencias del ser. Y es muy importante evidenciar esas competencias que me van a evaluar, poseerlas o fortalecerlas si es del caso. Yo creo que todos en algún momento de nuestras vidas hemos trabajado, o bueno, posiblemente. Yo personalmente he tenido la oportunidad de trabajar en grupos de trabajo espectaculares, pero yo sé que ese no es el caso de todas las personas, inclusive en mi caso, y hablo precisamente, me remito pues 20 años atrás cuando era estudiante y financiaba mis estudios. Tuve muy malos jefes, ¿cierto? Muy malos jefes, gente que era capaz pues como de privilegiar a algunas personas sobre otras, no en función del desempeño de los trabajadores, sino en función de afinidades, gente que no tiene la capacidad de motivar a sus equipos de trabajo, ¿cierto? Entonces, esto que estamos viendo acá, digamos, es una competencia propia del nivel directivo. Y eso es precisamente lo que se busca evaluar, que la persona que acceda a ese tipo de empleos evidencie las competencias que acabamos de mencionar. Ya vamos a ver cuál es la competencia que se evalúa allí. Pregunta número 2. Uno de los servicios de la entidad sufre demora por un certificado que debe expedir otra entidad. Frente a este contexto, usted A, busca establecer un convenio de interoperabilidad que agilice el flujo de información. B, eleva una consulta al Departamento Administrativo de la Función Pública para que define el alcance de competencias y términos de respuesta. C, solicita al director de la entidad que establezca estrategias de mejora en la expedición de certificados. Pregunta número 3. Una vez diagnosticados los problemas que tienen los trámites y establecidos las acciones de mejora, es preferible A, comunicar en detalle a los empleados los objetivos de las acciones de mejora. B, incorporar las acciones de mejora como un parámetro de calificación laboral de todos los empleados. C, sancionar a algunos empleados que no implementen adecuadamente las acciones de mejora. Entonces vamos a resolver estos 3 ítems y este supuesto que acabamos de ver.
Para ello vamos a volver a compartir el decreto 1083 porque nos va a ayudar a resolver este caso o esta serie de preguntas. En este caso, la competencia que me están evaluando es visión estratégica. Vamos a buscarla por acá, disculpe. Visión estratégica se define como la capacidad para anticipar oportunidades y riesgos en el mediano y largo plazo para el área a cargo, la organización y su entorno, de modo tal que la estrategia directiva identifique la alternativa más adecuada frente a cada situación presente o eventual, comunicando al equipo la lógica de las decisiones directivas que contribuyan al beneficio de la entidad y del país. Conductas asociadas a esta competencia. Vincula a los actores con incidencia potencial en los resultados del área a su cargo para articular acciones o anticipar negociaciones necesarias. Monitorea periódicamente los resultados alcanzados e introduce cambios en la planeación para alcanzarlos. Presenta nuevas estrategias ante aliados y superiores para contribuir al logro de los objetivos institucionales. Comunica de manera asertiva, clara y contundente el objetivo o la meta, logrando la motivación y compromiso de los equipos de trabajo. Vamos entonces con estos elementos. Miren que cuando yo voy a presentar este tipo de pruebas, yo no voy a saber cuál es la competencia que me están evaluando. Yo simplemente de forma transparente debo responder cómo actuaría en estas circunstancias. Pregunta número 1. Ante los empleados de la entidad, usted opta por informar la necesidad de implementar cambios para mejorar, por lo cual todos deberán hacer un aporte. Descartamos la A, que habrá cambios significativos en su trabajo hacia el futuro. Esto no me genera la motivación que yo deseo, no estoy transmitiendo los cambios que debemos hacer. Es decir, yo debo comunicarme asertivamente con las personas que jerárquicamente o en la estructura funcional de la entidad son mis subordinados. Y descarto la C, los errores que han venido cometiendo este tiempo y los ajustes que deberán hacer hacia el futuro. Miren que aquí tenemos 3 tipos de superior jerárquico, 3 tipos de jefes, si se quiere, ¿cierto? 3 posibilidades. Uno que motiva, uno que comunica adecuadamente los cambios que se deben implementar, otro que opta por digamos que resaltar los errores y enfocarse en esa parte negativa. Yo tampoco optaría por esa opción, aunque la asertividad es importante y cuando hay que resaltar que se están cometiendo errores se debe hacer, ¿cierto? Tampoco es bueno un jefe, un superior jerárquico que no es capaz de decirle a los empleados subordinados jerárquicamente dentro de la entidad que están cometiendo errores, ¿cierto? Pero en este caso la clave de respuesta es la B. Yo debo comunicar esa necesidad de implementar los cambios. Pregunta número 2. Uno de los servicios de la entidad sufre demora por un certificado que debe expedir otra entidad. Frente a este contexto, usted A, busca establecer un convenio de interoperabilidad que agilice el flujo de información. A grandes luces es la mejor opción. Adoptar una solución alternativa vinculando a un aliado son conductas denotativas de la competencia de visión estratégica. Recuerden que aquí me están evaluando la competencia de visión estratégica. En cada uno de los ítems y en los 3 ítems que me están evaluando y a partir del mismo supuesto me evalúan la misma competencia. Al establecer un convenio de interoperabilidad con la otra entidad, usted evidencia su capacidad de anticiparse a futuros problemas a la vez que llega a una alianza que permitirá el logro de los objetivos institucionales. Y finalmente, pregunta número 3, una vez diagnosticados los problemas que tienen los trámites y establecidas acciones de mejora, es preferible comunicar en detalle a los empleados los objetivos de las acciones de mejora. Descarto la B, incorporar las acciones de mejora como un parámetro de calificación laboral en todos los empleados. Eso es una especie de castigo, ¿cierto? Yo quiero implementar las acciones de mejora y quien no las implemente será calificado mal en la calificación de servicios anual o en la evaluación del desempeño laboral. También descarto la C, sancionar a algunos empleados que no implementen adecuadamente las acciones de mejora. Tenemos 2 opciones allí como jefes, como directivos. Estímulo positivo, comunicación asertiva, motivación de los empleados, comunicar
los detalles técnicos de las acciones de mejora o simplemente hacerlo con la amenaza de un castigo. En este caso, la clave de respuesta y la mejor opción desde el punto de vista de la competencia de visión estratégica es la A. ¿Por qué? Porque la idea de comunicar las acciones de mejora es generar una motivación en los funcionarios que permita su implementación. Un enfoque sancionatorio o coercitivo no es la mejor opción para lograr una adecuada motivación del personal. Por el contrario, comunicar con claridad los objetivos de las estrategias de mejora implica vincular al personal al cumplimiento del objetivo y, por lo tanto, es la opción que en mayor grado evidencia la competencia de visión estratégica. Allí tenemos entonces un ejemplo de competencia, visión estratégica, y con ello agotamos los ejemplos de preguntas que traíamos para ustedes el día de hoy y básicamente el objeto de esta charla, que era ubicarnos en un modelo de evaluación y en unos contenidos de evaluación. Allí tenemos entonces unas recomendaciones para ustedes. Comprender muy bien el contenido funcional del empleo, el propósito y las funciones del cargo de director regional, fortalecer conocimientos básicos de la función pública, fortalecer conocimientos básicos misionales del ICBF, fortalecer conocimientos de naturaleza gerencial y también comprender este modelo de evaluación de competencias comportamentales que, digamos, es básico para el acceso, el ingreso a la función pública e incluso en empleos de libre nombramiento y remoción, como lo es el cargo de director regional ICBF. Aquí en este caso, como les mencionaba, me evalúa la competencia de visión estratégica. Miren que la metodología es similar a la metodología de evaluación de conocimientos. Selección múltiple con única respuesta. Solamente selecciono una clave de respuesta porque solamente una evidencia en mayor grado la competencia que me están evaluando. ¿Cómo prepararse? Finalmente, les vamos a hacer una invitación desde Construyendo Méritos a que visiten nuestro sitio web www.construyendomeritos.com. Allí encontrarán un completo curso virtual preparatorio para esta convocatoria Directores Regionales ICBF. Es un curso virtual que está integrado por lecciones en video y por más de 1,200 preguntas que integran una serie de simulaciones de pruebas que les permitirá no solamente profundizar en los conocimientos que serán evaluados, sino afianzar esta metodología. Es decir, yo desarrollo habilidades en la medida en que resuelvo sistemáticamente este tipo de pruebas. Esto no es un invento nuestro, digamos que esto es algo más que probado. Estos exámenes de selección múltiple con única respuesta se preparan en una gran medida a partir de la práctica. En nuestro curso virtual encontrarán, les reitero, más de 1,200 preguntas en una gran cantidad de temas. Por ejemplo, en el eje temático o en los asuntos misionales del ICBF, ustedes van a encontrar, vamos a verlo mejor directamente en nuestro curso virtual, ya vamos terminando, les pido un segundito acá y lo vamos a ver directamente en nuestro curso virtual. Voy a compartir pantalla por última vez. Aquí vamos a ingresar a construyendomeritos.com. Este es nuestro sitio web. Allí ya estamos todos viendo. Y voy a ingresar a mi cuenta. Yo ya tengo activo el curso Directores Regionales ICBF. Entonces voy a ir a mi material virtual. Y allí lo voy a encontrar. Curso virtual, convocatoria, Directores Regionales ICBF. Allí miren que voy a encontrar de conocimientos básicos de la función pública, conocimientos amplios en constitución política y estructura del Estado, conocimientos relacionados con la atención y servicio al ciudadano, función administrativa, conocimientos relacionados con la gestión de personal, conocimientos transversales de la función pública, habilidades y destrezas para la función pública, y este es el que me interesa para ustedes, conocimientos relacionados con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, o el que me interesa a efectos de este ejemplo que traigo para ustedes. Tenemos entonces allí una serie de módulos: ley de infancia y adolescencia, derecho de familia, restablecimiento de derechos, estructura del ICBF, adopción de menores, procedimiento penal para adolescentes, y también incluimos ley 906 de 2004 porque tienen relación. Allí entonces, por ejemplo, yo voy a abrir un módulo, una simulación de prueba, y me van a proporcionar una serie de preguntas
Bajo la misma metodología que me voy a encontrar en las pruebas escritas, yo puedo seleccionar una opción de respuesta y me va a dar una retroalimentación inmediata, también me va a indicar cuáles son las normas en que se basa, etcétera. En nuestro curso entonces encontrarán más de 1.200 preguntas que integran simulaciones de pruebas escritas. Los invitamos a prepararse entonces con nosotros para esta convocatoria de directores regionales ICBF, no dejar, digamos, que el resultado de las pruebas al azar. Es un curso que hemos construido con mucho esmero para ustedes. Muy bien, eso es todo el día de hoy. Les agradezco enormemente su asistencia a este espacio. Los esperamos nuevamente en un futuro en otro tipo de espacios de formación. En Construyendo Méritos estamos constantemente brindando este tipo de ofertas educativas gratuitas que buscan que los concursantes se familiaricen con esos aspectos formales de los concursos públicos de méritos y que tengamos mejores elementos para preparar las pruebas escritas de este tipo de procesos de selección. Les deseo mucho éxito en estas pruebas que se aproximan, que se aplicarán el próximo 3 de marzo del 2024 y nos vemos en una próxima ocasión. Que tengan una feliz tarde.